Siento, hermanos. El versículo de Proverbios que memorizamos está dirigido a los papás, pero yo pensaba que también como hijos de Dios podemos pensar en ese versículo, y diría algo así para los creyentes. Proverbios 29:15: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el cristiano consentido avergonzará a su Padre Celestial. Interesante, ¿no? Pensar en que nosotros podemos avergonzar a nuestro Señor. Y también pensaba en los hermanos de la iglesia. También como creyentes en iglesia podemos pensar así, ¿no? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el cristiano o el hermano de la iglesia consentido avergonzará a su pastor. Es muy interesante pensar, ¿no? En esas aplicaciones. Aunque también como papás se enseña a corregir. La Biblia no está a favor de la violencia intrafamiliar, pero tampoco está a favor de dejar que los niños gobiernen el hogar. Y a propósito, no solo los niños chiquitos quieren gobernar, ¿no? A veces también los adolescentes, aquí hay algunos adolescentes, quieren gobernar su hogar. Entonces, a veces necesita haber corrección. Corrección no la haga enojada, hermano. Hermano, si usted está enojado, no corrija. Tráguese su coraje, váyase a casa, ore, y después, cuando ya esté tranquilo, corrija. No corrija enojada, no corrija enojado, porque se nos pasa la mano cuando estamos enojados, ¿no? Entonces, muy interesante este versículo, y hay varios versículos que hablan de la vara. Aún así muchos cristianos dicen, no, yo ¿cómo le voy a corregir a mis hijos? Pero el problema no es esa decisión, el problema es sus hijos, ¿no? Algún día la avergonzarán. ¿Usted no ha visto gente avergonzada allá afuera, en el centro comercial, y sus niños revolcándose en el piso por el berrinche que están haciendo? Entonces, Dios nos ayude a ser sabios y a veces corregir para que nosotros no nos avergoncemos o seamos avergonzados, ¿no? Entonces, cuide mucho a sus hijos, aún como adolescentes, cuídelos, y sí, se puede corregir a los hijos adolescentes, a los hijos mientras estén en su hogar, están bajo su techo, bajo su autoría, su tutoría, bajo su responsabilidad y bajo su autoridad. Entonces, un versículo interesante, ¿no? Pero a lo mejor nada más lo menciona así, si no algunos ya van a empezar a incomodarse, algunos jóvenes ya así como que, ya pastor, ya. Santiago capítulo 4, por favor. Santiago capítulo 4. Estamos en el cierre de este libro, mis hermanos. He estado pensando y preparándome para la siguiente serie, ¿verdad? Pero ha sido muy bueno estudiar el libro de Santiago. Al menos para mí he aprendido mucho, muchísimo. Para mí el Santiago era un libro un poquito difícil debido a varias situaciones del libro. Pero la verdad que a mí me ha sido de bendición estudiarlo, y espero que en estos 26 mensajes que hemos estado estudiando haya algo que diga, Dios me habló en mi corazón y me ha gustado el libro de Santiago, y que lo siga leyendo más veces. Yo creo que el libro de Santiago es muy, muy práctico. Es como el Proverbios del Nuevo Testamento, le llamó a alguien, ¿no? Entonces, espero que pueda usted tener cariño muy especial por el libro de Santiago, hermanos. ¿Ya están listos, hermanos? Libro de Santiago, capítulo 4. Muy bien. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos hable a nuestro corazón, que haya algo que este mensaje nos enseñe para nuestra vida espiritual. Amén. Señor, en esta tarde queremos poner en tus manos la enseñanza de tu palabra. Te ruego que pueda ser de ánimo, que nos instruya y nos muestre qué es lo que debemos de hacer
qué es lo que tú quieres que ajustemos en nuestra vida cristiana. Te ruego, Señor, que pueda tu palabra alimentarnos y mostrarnos tu corazón para nosotros. Quédate con nosotros, bendice este mensaje. Tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, para poder sacar algo para nuestra vida, porque vivimos en un mundo tan difícil de vivir la vida cristiana y ya somos cada vez más raros cuando tratamos de ser fieles a ti, que a veces nos pesa la presión del mundo, pero ayúdanos a vivir como a ti te agrada, Señor, y bendice este mensaje, úsalo para hablarle a los jóvenes, que hay varios, a los matrimonios, a los hermanos ya de más edad, y te rogamos que tú bendigas al creyente de tiempo y también a los hermanos que son nuevos. Bendice este tiempo juntos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, muchas veces no nos damos cuenta que nuestra vida realmente depende mucho de Dios. No nos damos cuenta, pero así es. En esta semana muchos se dieron cuenta de la actividad volcánica del Popo y nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, por las noticias. Yo estaba metiéndome en las noticias y las noticias dicen que está en fase 2 del semáforo amarillo, ya subió a 3. Entonces se suspendieron clases en Puebla, ha caído ceniza, los coches, incluso aquí a Valle de Chalco, si usted ve los coches, nuestros coches tienen ceniza, ¿verdad? Las motos allá afuera, y pues es lo que estamos de alguna manera respirando, ¿verdad? Ha tenido varias erupciones, varias fumarolas, y muchos se hacen esta pregunta: si llegara a hacer erupción el Popo, el Don Goyo le llaman, ¿verdad? Si hiciera erupción el Don Goyo, ¿hasta dónde alcanzaría? Mi hija algunas veces ha temido y ha dicho: ¿qué tal si hace erupción y se mueren, papá? Entonces mi hija sí ha tenido miedo de eso, nada más de escucharlo. Y como adultos también uno se pregunta: ¿y si erupcionara, hasta dónde llegaría el asunto? Y a muchos se les ocurre, ¿verdad?, ¿qué alcance tiene el Popo? Algunos dicen que la probabilidad mayor es que la lava subiera sobre el cráter y nada más se derramara por las faldas. Pero si fuera así, nada más afectaría 2 kilómetros a su alrededor. La probabilidad media es que hiciera erupción con más lava y entonces derramara mucho, y entonces su alcance sería 10 kilómetros alrededor del cráter. Y la probabilidad menor es que si hiciera erupción fuerte y alcanzara la erupción una altura de 4,000 metros sobre el nivel del mar, podría alcanzar 23 kilómetros y afectaría mucho en Puebla, en el Estado de México, en Morelos, que son los estados circundantes al Popo. Y muchas veces no nos damos cuenta, hermanos, que realmente con que Dios permitiera que el Popo hiciera erupción, todos estaríamos en problemas. Entonces Dios ha detenido el Popo, gracias a Dios, ¿no? Gracias a Él, y realmente nuestra vida depende de Él. No sé si usted se da cuenta, en cualquier momento usted y yo tendremos que salir de aquí, si las cosas se complicaran, y eso no lo puede manejar ni controlar ni el gobierno mexicano, ni tú, ni yo, ni nadie, solo Dios. Nuestra vida depende de Él, solo que a veces no nos damos cuenta, mis hermanos. Entonces nuestra vida depende de Él. Sin embargo, a veces eso no lo consideramos, no lo sopesamos y nos olvidamos realmente de depender de Él en nuestra vida diaria. El libro de Santiago apunta a cosas muy prácticas que estaban fallando los creyentes. Yo les quiero recordar que el título que yo le puse a la carta de Santiago, o mi título para la carta de Santiago, sería una fe práctica, porque realmente nuestra fe debe de tener pies, debe de caminar, y de verdad que deberíamos de tener una fe bien práctica, hermanos. Y en esta porción que vamos a ver de Santiago 4, nos da un detalle que habla acerca de cómo depender de nuestro Dios en nuestra vida diaria constantemente. Entonces note por favor Santiago 4, 13 al 17. Santiago cierra este capítulo hablando a algunos que olvidaban que nuestra vida realmente depende del Señor. Vean por favor,
Santiago 4:13 dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y hermanos, este mensaje de Santiago nos habla y nos instruye acerca de depender cada día de nuestro Dios. Hermanos, un error que a veces cometemos como cristianos es reconocer a Dios solo el domingo que estamos aquí. Pero entre semana a veces nos cuesta trabajo reconocer a nuestro Dios. Sin embargo, este mensaje que Santiago aquí nos está exponiendo no se refiere al día del Señor, se refiere a nuestra vida diaria, que aprendamos a depender de Él. Y hermanos, en primer lugar yo veo ahí que el error cristiano fatal que puede caer en nuestra vida es de vivir nuestra vida diaria sin la dependencia de Cristo. Por eso dice el versículo 13: vamos ahora, los que decís. Acuérdense que Santiago está mucho en contra de los que dicen, ¿verdad? Dicen. Y acuérdense que en el capítulo 2 él dice que aquellos que dicen que tienen fe, ¿verdad? Y Santiago dice: no, a mí no me importa lo que digas. Yo quiero ver si de verdad tus obras están siendo compatibles con tu fe. Y entonces aquí una vez más habla a los creyentes que dicen que confían en Dios, que dependen en Dios, pero que en la vida práctica tal pareciera que no es así. Y hermanos, cuando nos habla Santiago del asunto de confiarnos y vivir nuestra vida día tras día tras día, asunto tras asunto tras asunto, y vivir rápidamente, en medio de esta maraña de la vida podemos olvidar depender de nuestro Dios en cada momento que hacemos. Aquí nos está hablando de traficar y estos creyentes pues decían, pues voy a salir de la ciudad, voy a irme a trabajar un año, voy a ganar dinero, y en todo esto no había ningún pensamiento en su mente acerca de depender de Dios, y siquiera preguntarse si van a llegar al año, ¿verdad? Hermanos, es fácil vivir tu vida sin depender de Dios en tu vida diaria, realmente. Allá afuera, hermanos, la gran mayoría de la gente que tú y yo conocemos, con la que tratamos, ellos no dependen de Dios en su diario vivir, ¿o sí? No, realmente ellos no dependen de Dios. La gente allá afuera, hermanos, depende de su inteligencia, depende de sus recursos, de cuánto dinero tienen, de las palancas que tienen, de su esfuerzo. Pero el cristiano debe de pensar más profundamente, hermanos, porque en el caso de Santiago está hablando de una persona que dice que va a traficar, a trabajar, va a ganar dinero durante un año y que le va a ir bien en su proyecto, pero está hablando de ganar dinero sin acordarse de Dios. Y tristemente, hermanos, algunos cristianos están tan inmersos en su vida, en su trabajo, en su estrés, en sus problemas, que ni siquiera nos acordamos de Dios diariamente hasta que hay una enfermedad, un problema o una crisis. La gran mayoría de los cristianos se agarran de Dios porque tienen un problema muy fuerte. Ahora mi pregunta, hermano, es: ¿qué decide usted elegir? ¿Una vida dependiente de Dios, donde el Señor está con usted diariamente acompañándole y guiándole? ¿O una vida que está clamando que venga un problema para que te acuerdes de Dios? Mi pregunta es si tu manera de vivir está pidiendo que tengas un problema, una enfermedad, una crisis para que entiendas que tu vida depende de Dios. Ninguno de nosotros queremos eso, pero nuestra vida está deseando o está pidiéndole a Dios que Dios nos permita un problema, porque va a ser la única manera que vamos a empezar a depender de Él. ¿Sí ven? Yo creo que no debería de ser así, hermanos. Lamentablemente muchos cristianos nada más se acuerdan del Señor cuando tienen problemas, crisis y enfermedad. ¿A poco usted y yo no deberíamos de acordarnos del Señor aunque no haya crisis, aunque no haya problemas, aunque no haya enfermedad? Deberíamos depender de nuestro Dios, ¿sí ve? Entonces es un error muy grave, hermanos, que lamentablemente allá afuera, acuérdese, todo mundo
depende de otras cosas, se apoya en otras cosas, no está buscando al Señor, pero tú como cristiana, tú como cristiano, necesitas aprender a tú depender de Dios en las cosas que tú haces. De hecho, todas las cosas básicas de nuestra vida también deben de depender de Dios, aunque tú las pudieras hacer en tus fuerzas. El cristiano es llamado a que, aunque uno pueda hacer las cosas, uno debe de buscar depender del Señor, porque nuestra competencia no proviene de nosotros, sino de nuestro Dios. ¿Ve? Y usted, aunque sepa hacer las cosas, aunque usted sea capaz en muchas cosas, aún así Dios quiere que tú y yo aprendamos a depender de Él. Hermanos, hay labores espirituales donde claramente se necesita de depender de Dios. Si yo le preguntara a ustedes, hermanos, ¿qué cosas ustedes están 100% seguros que se necesita que Dios me ayude en esa circunstancia? Por ejemplo, predicar, pues se necesita mucho del Señor. Es una cosa muy valiente pararse, intentar hablar, intentar convencer y cambiar el corazón en mis propias fuerzas. Es muy valiente y realmente, pues, yo no creo que el hombre tenga la capacidad de transformar el corazón, si no es que Dios usa su palabra, ¿sí ven? Entonces, todos creemos que predicar la Biblia necesita el predicador depender de Dios. Compartir del Evangelio, cuando tú le hablas de Cristo a alguien, más vale que estés dependiendo del Señor y que le digas, Señor, pues tú usa cómo yo hablo, porque yo no sé bien cómo hacerlo, pero guía mis palabras porque yo quiero hablarle de ti. Y tú y yo sabemos que se necesita depender de Cristo para a la hora de hablar del Señor a otros, ¿no? Sabemos que también plantar una iglesia, yo estoy consciente que plantar una iglesia no se puede hacer sin que se dependa de Dios, realmente. O vencer una tentación. Todos sabemos que para vencer una tentación que tú tengas necesitas depender mucho del Señor. O tal vez hacer un altar espiritual allá en tu casa y tener un tiempo espiritual. Eso también necesitas depender del Señor. Pero hermanos, todos esos ejemplos que acabo de comentar son cosas espirituales donde se necesita de la ayuda del Espíritu Santo, se necesita que tú le pidas ayuda al Señor. Pero hermanos, Jacobo no está hablando de estas cosas. Jacobo no está hablando de labores espirituales. Está hablando de ejemplos muy sencillos. ¿Qué ejemplo pone ahí Santiago? Versículo 13. Habla de ir a una ciudad y estar allá un año trabajando, traficando y ganar dinero. No está hablando de nada espiritual. Está hablando de ir a chambear fuera de la ciudad por un año y ganar dinero. Es de lo que está hablando, hermanos. Entonces, a mí me hizo pensar, hermanos, porque todos entendemos que hay cosas donde se necesita la ayuda de Dios. Algunos de ustedes son maestros de la iglesia. Y cuando tú eres maestra o maestro, sí o no, buscas orar porque tú dices, Dios bendice mi clase, que pueda ser de bendición, ¿sí o no? Cuando salimos a ganar almas, justo antes de tocar puertas, ¿sí o no oramos? Señor, úsanos, bendícenos. Cuando nosotros vemos cosas necesarias, espirituales, sabemos que dependemos de Dios. Pero por alguna razón las cosas seculares a veces se nos olvida depender de Dios. Por eso aquí está hablando de este problema. Esta persona iba a traficar, no sabemos qué iba a traficar, si iba a traficar pues ropa o telas o no sé. No sé qué es lo que usted trafica, no sé lo que usted vende, a qué se dedica. A lo mejor usted vende marihuana, espero que no, pero sea lo que usted haga, que usted venda, pues, no sé, vende tarjetas de crédito, o vende usted producto, o vende alimentos, no sé a qué se dedica, pero cualquier cosa que usted haga y trafique, menos droga, hermanos, por favor, era un chiste. Al rato le voy a poner marihuana marca cristiana, hermanos, pero cualquier cosa que usted haga debería de buscar depender de Dios en su diario vivir. Mire, un cristiano no debe hacer negocios de la misma manera que una persona allá afuera. Un cristiano que va a la escuela no debería de estudiar de la misma manera que un buen estudiante secularmente allá afuera. Porque un cristiano debe aprender a depender de Dios en cada paso que da, aunque no sea una labor espiritual. ¿Sí me entendió o no, hermano? Entonces, usted debe de estar bien consciente, porque hay decisiones que usted debe de tomar y que son bien importantes en su trabajo. Y usted debería de acordarse de depender de Dios. Es un error no estar consciente y orando y pidiéndole a Dios dirección en tu trabajo. Es un error. Es un error que tú hagas un examen y que tú lo contestes sin haberte siquiera acordado de pedirle ayuda al Señor. Realmente.
Hermanos, en la escuela tú tienes exámenes, tienes proyectos, tienes exposiciones, y en todas esas cosas que no tienen que ver con Dios, tú deberías de estar dependiendo de Dios, ¿sí ve? En el negocio, hermanos, hay decisiones que afectan tu ingreso, tus gastos, tu tiempo, y tú debes de ser muy cuidadoso, pero estar orando que Dios guíe cada paso, cada decisión que tú tomas. Tú necesitas aprender a poner en las manos de Dios todas las cosas simples y seculares. Necesitas ser dependiente de Dios. Y cuando tú aprendes que dependes de Dios en tu vida diaria, tú vas a ser una persona de oración realmente. Porque tú vas a estar orando el lunes y el martes y el miércoles y el jueves y el viernes y el sábado. Y el domingo pues ya vas a estar aquí. Pero entre semana vas a estar orando, porque tú sabes que necesitas que Dios te dé clientes, sabes que necesitas que Dios te dé gracia ante los jefes, sabes que tu trabajo está en riesgo y necesitas que Dios te dé gracia. Necesitas a Dios para los exámenes que vas a cursar. Y hermanos, mire, este es un error muy grande, porque como creyentes, a veces uno de los problemas más grandes que tenemos los cristianos es que olvidamos que somos cristianos de lunes a sábado. Realmente, hermanos, el domingo es una tremenda bendición. A mí me gustan mucho los domingos. Están llenos de adoración. ¿Cómo salimos el domingo en la tarde? Contentos, tranquilos, cansados, pero siento que hay un gozo en el corazón de haber pasado tiempo con el Señor, de haber leído su palabra, de haber escuchado, de tomar algunas decisiones, de ponernos a orar. Y hermanos, pero quiero que usted recuerde esto: cuando usted va a la iglesia, cuando usted viene aquí o tenemos una reunión, lo que usted hace es meterse en una burbuja espiritual, donde usted, todo lo que hace ahí tiene que ver con lo espiritual. Y por eso sale contenta, sale contento. Pero hermanos, a pesar de que nos sentimos contentos en la casa de Dios, viene el lunes, y el lunes tal parece que le cambiamos el chip al celular y a nuestro cerebro, y entonces ya no me comporto como cristiano. Ya nos preparamos para vivir la vida secular, pero te cambias el chip. Y entonces ese error grande es que tú tengas dos chips en tu vida. Un chip que es cristiano, que tú vives aquí y dices amén y lees la Biblia y todo, y luego llegas a tu casa y te vas a dormir bien tranquilo, y entonces el lunes en la mañana, o a veces hoy en la noche, te sacas el chip de cristiano, te metes el chip secular y te olvidas de Dios, y pasa de lunes a sábado. Y entonces el sábado en la noche o el domingo en la mañana te vuelves a meter el chip de cristiano. Ese es un problema muy grande, hermanos. Porque nosotros ya no estamos dependiendo de Dios, nos olvidamos de adorar. Hermano, ¿usted viene a adorar, sí o no? Sí. Mi pregunta es si usted adora a Dios de lunes a sábado. ¿Está conmigo? Usted viene a orar, está bien. Mi pregunta es si usted ora y lee su Biblia entre semana. Nosotros ganamos almas, sí, pero mi pregunta es si usted le ha compartido a alguien de su trabajo o de tu escuela, o a alguien cercano a ti le has compartido que eres cristiano, que amas a Dios, que lo invitas a la iglesia. Porque nos olvidamos muchas veces que somos cristianos. Por eso hay cristianos que yo conozco, hermanos, que se ponen el chip y van a la iglesia y adoran y todo, y luego se ponen el otro chip secular y ahí los ves con el cigarrito, y se ponen a tomar con sus amigos en la semana. Y luego en la iglesia dicen amén y todo, y los ves así bien. Y luego entre semana ya hablan con groserías como todos, pues todos allá afuera, y se ríen de los chistes, y bien pervertidos, y bien doble sentido, y alburear y todas estas cosas. Obviamente no les dices que eres cristiano, ¿verdad? Y también los hombres aquí bien tranquilos, allá la coquetería con las mujeres, o allá en la familia con un carácter bien explosivo e irritante, y nos olvidamos que somos cristianos. La hermana cristiana se pone el chip de cristiana y viene y adora al Señor y todo, pero entre semana cambia el chip y participa en las pláticas inmorales, o se entretiene de la vida de los demás, y no le llaman chisme, ¿verdad? Le llaman, vamos a tener una plática para ponernos al corriente, ¿verdad?, de la situación. Hermanos, y mire, quiero que usted piense en esto. La razón por la que los cristianos vivimos nuestra vida diaria sin consultar a Dios y buscarlo es por la soberbia. Vean lo que dice nuestro texto ahí. El versículo
Número 13 nos habla de ese caso, ¿verdad? De que una persona va y trafica, trabaja, gana dinero y ni se olvida y ni se acuerda de Dios. Pero vea el versículo número 16, dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Santiago está diciendo que un creyente que olvida depender de Dios entre semana, realmente no lo está diciendo y no lo está reconociendo, pero en su corazón hay soberbia. En su corazón hay soberbia porque siente que puede solucionar su vida y sus problemas y su negocio y su chamba y su escuela sin la ayuda de Dios. Eso es soberbia, hermanos. De hecho, Santiago toma un proverbio y lo desarrolla, que es Proverbios 27:1. Proverbios 27:1 dice así: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Tú no sabes qué va a pasar mañana lunes. A lo mejor te está esperando una bomba de tiempo ahí en la chamba. A lo mejor están a punto de correrte en el trabajo. A lo mejor estás a punto de tener un accidente o te van a asaltar en el camino al trabajo o de regreso. Y tú y yo no pensamos estas cosas hasta que nos suceden. Por eso es que uno debe de encomendarse al Señor y pedirle su ayuda y leer su Biblia y estar en comunión con Dios. Porque cuando usted y yo no hacemos estas cosas, simplemente estamos siendo soberbios, hermanos. La soberbia nos hace no orar por nuestra vida diaria. La soberbia nos hace no estar al pendiente de nuestra familia o de las decisiones que debemos de tomar. El cristiano que ora desde el inicio del día o desde el inicio que va a tomar una decisión es diferente a aquel cristiano que ora ya porque está en problemas. ¿Sí ve? Hermanos, el cristiano que ora constantemente es humilde y reconoce que necesita al Señor en su vida diaria. Pero el cristiano que se olvida está siendo soberbio, no lo va a reconocer. Pero realmente un cristiano que no está orando y consultando a Dios diariamente es un cristiano que tiene soberbia en su corazón. Una vez un pastor dijo una frase que me llegó mucho. De hecho, la escribí en un papel y la pegué ahí en mi cuarto. Esa frase decía: no orar es soberbia. Es decir a Dios, no te necesito. Piénsalo, ¿cómo me caló esa oración? Porque realmente sí, cuando tú y yo no oramos, estamos siendo soberbios. Porque le estás diciendo a Dios, no se lo vas a decir claramente, pero lo estás diciendo con tu actitud. Estás diciéndole a Dios: mañana lunes ni te necesito, Dios. Quédate dormido, Dios. Yo puedo con mi chamba, yo puedo con mi negocio, yo puedo atender a mis clientes o a mis pacientes, o yo puedo ir a la escuela sin ningún problema. No te preocupes, Señor. Entonces, no orar es soberbio, es decirle a Dios: no te necesito. Nada más piensa en eso, hermano. Ninguno de nosotros le diríamos: Dios, no te necesito. No se lo diríamos, pero con nuestra actitud se lo hacemos entender, ¿sí usted? Entonces, por eso es que Santiago aquí está apuntando al error profundo del cristiano de vivir su vida diaria sin la dependencia de Cristo, hermanos. Ahora, en contraposición, un cristiano sabio reconoce a Dios diariamente y reconoce a Dios de manera específica. El cristiano sabio reconoce que realmente ni siquiera sabe si la vas a librar para el final del día. Un cristiano sabio entiende que su vida depende de un hilo, que depende de que Dios pues decida llamarnos en cualquier momento. Pero fíjense cómo somos. Nosotros damos por sentado que ya vamos a vivir, que ya hiciste planes para el siguiente mes. A lo mejor hasta el siguiente año ya hiciste planes. Y tú no te das cuenta que ni siquiera a lo mejor vas a llegar. Y entre más jóvenes, más soberbios, porque más jóvenes piensan que como eres joven, no, pues debo de vivir, todavía tengo muchos años de vida. ¿A poco no has conocido a alguien que ha muerto a tu edad? No te quiero espantar ni nada, ni ser amarillista ni fatalista. Lo que estoy diciendo es que cabe la posibilidad de que Dios te llame a su presencia pronto. ¿Ves? Y uno debería de estar consciente de que yo no sé hasta qué momento voy a vivir. Seas joven, seas soltera, seas casado. A lo mejor tú dices, por ejemplo, yo tengo 40, digo, pues voy a llegar como a los 70, tengo 30 años. Pero nada más pensar eso es asumir algo que ni siquiera sabemos si es verdad. ¿Sí ve? Hermanos, cuando Santiago habla del error de no depender de Dios, él habla y dice: ¿te has puesto a pensar que tu vida puede ser muy breve? Es más, vean lo que dice, hermanos, el versículo número 14 dice:
que esta persona está pensando en traficar, irse a trabajar a otra ciudad por un año y no sé qué tanto, y haciendo planes a largo plazo. Y dice el 14, cuando no sabéis lo que será mañana. Por eso, hermanos, usted no sabe cómo le va a ir mañana lunes. No le estoy deseando un mal día, no estoy orando que Dios le dé duro. Simplemente tú y yo no sabemos cómo va a ser mañana nuestro día, ¿ve usted? Y por eso usted debe entender que el mañana es de Dios. Y que usted no puede agarrar el mañana como si fuera suyo, porque no lo es. El mañana es de Dios. Y usted debe de depender de Dios sabiendo que el mañana no es tuyo. El mañana es de Dios. Y ve algo más, el versículo 14 dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, le llama, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Alguna vez los que manejan o los que han ido en coche les ha tocado un momento de neblina en la autopista? ¿Cuánto tiempo duró? Me acuerdo una vez yo estaba manejando ahí en Estados Unidos y iba manejando y vino la neblina tan densa que literalmente yo no podía ver coches de aquí a Isaac, que son como unos, ¿qué será? 8 metros, 10 metros. Entonces ya vamos estaba lloviendo muy fuerte y había neblina y entonces tan densa que de verdad apenas se alcanzaban a ver los faros del coche de enfrente ya que estaba más cerca. Entonces tuve que bajar mucho la velocidad. Lo chistoso del asunto es que después de 10 minutos ya no había neblina y nos fuimos. Algo tan denso, algo tan difícil de ver, tan espesa la neblina, y sin embargo en 10 minutos se fue. Y hermanos, qué interesante que tu vida y mi vida son como la neblina, que pues está ahí, todo se ve muy presente y sin embargo en cualquier momento podría irse, esfumarse nuestra vida. Por eso uno debe de depender de Dios en cada día, ¿ve? Incluyendo los jóvenes. La palabra griega para la palabra neblina se puede traducir como humo o como vapor. Y cuando uno piensa en la neblina como que dura más, pero cuando piensa en vapor, cuando estás calentando tu agua y el vapor lo logras ver, ¿sí o no? Pero ¿en cuánto tiempo desaparece? Segundos, ¿no? O cuando el coche está caliente y saca humo, pero el coche no hace una fumarola. El coche saca humo, pero literalmente en 30, 50 centímetros desaparece, ¿sí o no?, de la vista. Y es muy interesante, hermanos, cómo Santiago está diciendo que nuestra vida es tan breve como el vapor de agua, que en cualquier momento se puede disipar. Y en toda la Biblia constantemente hay otras ilustraciones que nos hablan de la brevedad de la vida. Por ejemplo, la vida es tan breve como la neblina, pero también es tan breve como la hierba. Dice la Biblia, toda carne es como hierba. Escuchen este versículo que dice en 1 de Pedro 1:24. Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Cuando la Biblia dice que la vida es como la hierba, ¿saben en qué pienso yo, hermanos? Cuando uno corta el pasto, ¿sí o no? Cuando cortas el pasto, está verdecito el pasto, pero lo metes en una bolsa y ahí lo empacas para que se vaya a la basura. Para la tarde ya está secándose, ¿sí o no? Y nada más estamos hablando de una tarde. Hermanos, tu fuerza, tu vigor, tu salud se va a secar. Y usted y yo debemos entender una de las cosas que cuesta mucho trabajo aceptar. Tú con tus años, tú con tu edad, se va a secar tu vigor y tus fuerzas. Yo no puedo esperar llegar a los 50 que no me duela nada. Puedo intentar cuidarme y todo, pero hermanos, yo sé que algún día voy a batallar con esos dolores, como hermano Esteban, que está bien viejito, ¿verdad? Que ya la espalda y todo, y yo soy muy joven, ¿no? Pero algún día voy a estar como hermano Esteban, con los dolores de espalda y todo, ahí picándome con las abejas, pero todavía no, ¿verdad? Todos nos vamos a secar en nuestro vigor. Entonces por eso uno no puede pensar que siempre va a estar fuerte. Los varones debemos de pensar que algún día no vamos a estar ahí. ¿Qué va a pasar con tu familia? ¿Qué va a pasar con tus hijos? Usted, hermana, ¿qué va a pasar si un día usted no está ahí? ¿Qué va a pasar con sus hijos?
Nuestra vida es breve, hermanos. La vida es tan breve como la neblina. La vida es tan breve como el pasto que se corta y se seca para la tarde. La vida es tan breve como una sombra. Dice la Biblia en Salmo 144:4. El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Como una sombra, ¿no? Así. La vida es tan breve como un pensamiento, dice también otro salmo, diciendo: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Hermanos, ¿cuántos pensamientos tiene usted al día? Nuestros pensamientos flashean, ¿no? Y cambian de segundo a segundo. Los expertos dicen que los pensamientos pasan por las dendritas del cerebro. Y dicen ellos que la máxima velocidad de conducción nerviosa por las dendritas es de 125 metros por segundo. Eso es un impulso nervioso, ¿ok? Pero cuando hablamos de las dendritas, la corriente eléctrica viaja a una velocidad de 300 millones de metros por segundo. Es la velocidad a la que viaja la luz. Entonces, tus impulsos nerviosos tardan, ¿sí? 125 metros por segundo. Pero tus pensamientos se activan a la velocidad de la luz. Ahora imagínate cuántos pensamientos tengas en un día. Vas a tener 10 miles de 10 miles de 10 miles. Y así es nuestra vida. Se desvanece, se desvanece, se desvanece. Desaparece de la vista. Por eso un cristiano, hermanos, es muy sencillo esta enseñanza. Usted tiene que pensar en su propia vida, en qué tantos asuntos trae en su vida y qué cosas está viviendo, está haciendo y que no las ha puesto en las manos de Dios. ¿Qué decisiones tiene que tomar mañana lunes en la chamba y todavía no las ora? ¿Qué decisiones familiares tienen que tomar y aún no ha puesto en oración la situación? ¿Qué cosas de tu trabajo, qué cosas de tu negocio están a la mano? ¿Qué papeles tienes en tu escritorio? ¿Qué cosas tienes que hacer mañana? Y ni siquiera las has puesto en las manos de Dios. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? El cristiano que depende de Dios, hasta en su boca debería de escucharse que él depende de Dios. Por eso lo que dice aquí Santiago, dice el versículo 15, dice: en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere. Fíjese esa frase, si el Señor quiere. Viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere es una frase bíblica, pero casi no la usan los cristianos. Nos vemos el siguiente domingo. Sí, nos vemos. Pero no usamos si Dios quiere, si Él quiere, si Él me lo permite, ¿no? Y deberíamos de usar aún en nuestro lenguaje. Obviamente no lo usamos en el lenguaje porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y como no dependemos de Dios, por eso no sale si el Señor quiere. Piensa, hermano, hermana, use más seguido si el Señor quiere. Porque realmente lo que piensas hacer, ojalá lleguemos si el Señor quiere. Entonces cuando usted aún en su propio lenguaje dice, pues yo voy a entrar a la universidad si el Señor me permite, ¿sí? Yo voy a hacer este proyecto si el Señor me permite. Voy a empezar mi negocio si el Señor me permite. Voy a terminar mi grado porque estamos a punto de acabar el año escolar, ¿verdad? Voy a terminar mi año si Dios me lo permite, ¿no? Voy a cambiarme de trabajo si Dios me lo permite. Me voy a ir a trabajar mañana si Dios me lo permite, ¿no? Voy a regresar a la casa si Dios me lo permite. Hermanos, el cristiano debe hacer planes pensando en el Señor. Cuando tú agendas un evento, tú debes de pensar que lo vas a hacer si Dios te lo permite. Y hermanos, a veces pecamos por asumir las bendiciones de Dios cuando no sabemos si realmente va a pasar. Entonces, su vida cristiana debería de verse esa frase de si el Señor quiere, de lunes a sábado, hermana. De lunes a sábado, hermano, si Dios quiere, si el Señor lo permite. Y de estar conscientes en nuestra mente. Y debemos hacer lo que más podamos, hermanos. Y vivir para el Señor día tras día y a vivir las cosas para Él. No significa que vas a servir a Dios todos los días, pero sí vas a hacer algo que le agrade a Él, ¿no? Vas a ir a trabajar, vas a portarte bien, vas a regresar, vas a traer la papa, vas a hacer tu labor, vas a hacer algo para dar testimonio de que eres cristiana en tu trabajo. Pero hermano o hermana, dependa de Dios
Jóvenes, dependan de Dios en lo que ustedes están haciendo. Dependan de Él, porque realmente, hermanos, separamos demasiado la vida secular de la vida cristiana, ¿no? A mí me gusta cuando alguien ha descubierto cómo combinar su vida cristiana con su vida secular. A mí me gusta eso. Me gusta cuando llego a un negocio de los hermanos o de algún hermano y veo tratados ahí en su ¿cómo se llama? En su mostrador. A mí me gusta eso, porque eso habla de que el cristiano ha decidido: yo soy cristiano y mi negocio también. ¿Sí ven? Pero a veces no es así. Bueno, la persona dice: yo soy cristiano, pero mi negocio no puede ser cristiano. ¿Por qué no puede ser cristiano tu negocio? La otra vez le decía a unos hermanos de unas hamburguesas bien ricas: cuando usted vaya a California, vaya a In-N-Out. Y In-N-Out es una empresa donde el empresario, el dueño, es cristiano. Entonces usted va a In-N-Out y pide una hamburguesa y usted se sienta, y en el ¿cómo se llama? En el mantel de papel, ahí están una cita de la Biblia. Y luego en el vaso, abajito, también tiene una cita de un versículo de la Biblia. Y es porque esa persona descubrió que si él es cristiano, su negocio también es cristiano. ¿Sí o no? Digo, creo que se entiende, ¿eh? Pero no separe su vida cristiana de su vida secular, hermana. Usted es cristiana aquí en la iglesia, y en su casa, y también en el trabajo. Jóvenes, ¿ustedes son cristianos, sí o no? Bueno, creo que 2 cristianos, ok. Bueno, los demás jóvenes, si son cristianos, también lo son en la escuela, ¿sí o no? Entonces, hermanos, tenemos que aprender a depender de nuestro Dios en lo que hacemos, porque nuestra vida depende de que pudiera explotar el popo mañana. No le quiero asustar ni nada, simplemente piensa en eso. Y cuando usted piensa en eso, sí es cierto, entonces voy a depender de Dios. Si Dios quiere, me voy a chambear como otro día normal el lunes, si Dios quiere. Si no, estaremos agarrando nuestras chivas y nos vamos a Tláhuac, o no sé, a donde caiga, donde ya no alcance la lava, ¿verdad? Los de Tláhuac, los que viven en Tláhuac y en esa, no se confíen, hermanos, porque igual la lava llega hasta allá. Hermanos, tenemos que aprender a depender de nuestro Dios en las cosas que hacemos de nuestra vida diaria. Cualquier cosa que hagas en tu trabajo, báñala en oración. Yo les decía a los jóvenes estudiantes, y lo he dicho muchas veces: no te atrevas a empezar a hacer un examen sin que tú ores a Dios. Escribe tu nombre, deja tu pluma, ponte a orar. Ahora, si no estudiaste, no ores. Ya. Señor, misericordia. No seas descarado. Si no estudiaste, ya mejor copia. No es cierto, no copies. No, pero no te pongas, o sea, ¿qué vas a orar si no estudiaste? Pero si tú estudiaste, pon tu nombre, deja tu lápiz o tu pluma, ora que Dios te ayude y lo pones a contestar. No te atrevas a vivir tu vida sin la ayuda de Dios. El mundo allá afuera así lo hace, hermanos. Todo el mundo lo hace, pero tú y yo no somos todo el mundo. Somos el especial tesoro de nuestro Dios. Somos su pueblo, somos sus hijas, sus hijos. Y tú y yo sí necesitamos depender de Dios en cada paso que damos, en cada día de nuestra vida. Debemos depender de Él. ¿Está conmigo? Entonces, esta semana propóngase, hermano: voy a depender en las cosas que yo hago. Le voy a pedir a Dios ayuda en las cosas que necesito. Un pastor decía: cuando yo voy al centro comercial, yo le pido a Dios por ofertas. Porque usted quiere ofertas, ¿sí o no, hermano? Nada más 2 hermanas, ok. Bueno, para esas 2 hermanas, si ustedes quieren ofertas, oren por ofertas. ¿Sí? El pastor Chappell decía: yo cuando voy a comprar ropa, yo oro a Dios que me permita encontrar ofertas. Porque si compras lo mismo más barato, ya tienes lana extra para ofrendar a Dios o para hacer algo para la obra de Dios. ¿Sí o no? Entonces, usted piensa en eso, hermanos. ¿Cómo en su día, en cada decisión que toma, usted va a comprar algo al centro comercial y puede orar por esas decisiones? ¿Sí está conmigo? Entonces, si usted y yo dependemos de nuestro Dios, nuestra vida le va a honrar, nuestra vida va a marchar bien. Y usted no va a necesitar cambiar
radicalmente su vida el día que Jesucristo venga aquí por usted. Una vez le preguntaron a un gran predicador de los Wesley: si tú supieras que Cristo regresara mañana por ti, ¿qué cambiarías de tu vida? Y él dijo: nada. Porque él, la manera en que él vivía era dependiendo del Señor y haciendo lo que al Señor le agradaba cada día. Entonces él no necesitaba cambiar su vida para nada. Pero si tú y yo supiéramos que mañana lunes regresara el Señor a las 8 de la noche, estoy casi seguro que tu día, a lo mejor sí te vas a chambear, o a lo mejor sí te vas a la escuela, pero ¿qué harías en ese día? Yo creo que tu manera de vivir sería muy diferente si supieras que Cristo sí regresara a las 8 de la noche. El problema es que no creemos que Jesús va a regresar a las 8 de la noche. Decimos que lo creemos porque está en la Biblia, pero no lo creemos en nuestra vida diaria. Porque no nos preparamos para darle cuentas a Él. ¿Sí ve? Hermano, hermana, vayámonos de la iglesia recordando que hay que depender de nuestro Dios toda esta semana, cada día de su vida. Porque acuérdese que no tenemos la vida comprada. Y que lo que hagamos, lo hagamos para nuestro Dios. Solamente tiene cierta capacidad de hacer en el día, hermano. Realmente usted dice que hace muchas cosas, pero realmente no. Usted medio hace, pero realmente no hace muchas cosas significativas. Usted piense qué cosas significativas puede hacer en su vida. Recuerdo haber leído sobre ¿cómo se llama? Consultor de empresas muy famoso y muy destacado, muy exitoso. Y él iba y veía una empresa y les daba consejos y cobraba. Y entonces, una vez alguien le preguntó: ¿y a poco sí tú vas a aconsejar a las empresas y todo? Y él decía: sí. Y decía: ¿y si yo voy, cuánto me cobrarías? Pues tú ven y te voy a dar un consejo, y si tú lo aplicas y ves que te da resultado, pues me pagas. Y entonces llegó este hombre que pues era un hombre de negocios, y llegó y platicaron y le dijo: mira, este es mi consejo. Cada día que llegues a la empresa, piensa en que hagas solo 3 a 5 cosas que puedan transformar la empresa. Nada más. ¿Y ya? Sí. Bueno, pues se fue el empresario y lo empezó a hacer. Y regresó con un cheque. Porque simplemente le hizo pensar en cómo debía de vivir su vida. Tú y yo hacemos un montón de cosas, pero muchas de las cosas que hacemos no tienen importancia, la verdad. Pero tú piensa qué cosas podrías hacer en tu semana, de lunes a sábado, que podrían ser de importancia. A lo mejor es orar con tus hijos. A lo mejor es besar a tu hijo, darle un abrazo, o decir algo a tu esposa bonito. Y tal vez es un comentario chiquito. Tal vez es darle un tratado a una persona. Tal vez es, miren, allá afuera las viejitas, cuando despedían a sus hijos, ahí le persinaban al hijo. ¿Por qué no tú oras por tu familia antes de salir? ¿Ve lo que estoy diciendo? No les persines, ¿verdad? Pero hermano, hermana, piense en qué cosas puede hacer en su vida para agradar a Dios de lunes a sábado. Porque Santiago estaba exhortando a los creyentes a no vivir todo un año traficando y ganando y quién sabe qué, y olvidándose del Señor. Yo lo que le quiero ayudar a pensar, hermano, es mañana lunes al sábado, piense en su Señor, compórtese como cristiano, alábele, cántele, busque ofrendarle de alguna manera, busque platicar con Él, dígale sus problemas, cuéntele cómo le fue, cántele algún himno, bajito, porque luego canta medio feo, pero bajito pues, para sus adentros. Pero al Señor no le importa que usted y yo cantemos feo. Pero si le cantamos aquí, ¿por qué no cantarle en casa, en hacer nuestro devocional? ¿Sí o no? En la mañana hablábamos de ese himno, ¿verdad? Grande es tu fidelidad.
Si usted le canta un himno que le gusta, cánteselo hoy en la noche al Señor, cánteselo mañana en la mañana. ¿Ve? Dependa del Señor, porque hermanos, realmente no dependemos cada día del Señor como deberíamos de. Yo le quiero animar, cualquier cosa que haga, Señor, voy a hacer producto para el negocio, bendíceme, ayúdame, que sean buen producto, que a ti te agrade, pero que también le agrade a las personas y que pueda venderse bien. ¿Sí ve? Dependa del Señor en cada paso que damos. Y Dios se va a agradar de una vida dependiente de Él. Amén. Vamos a orar. Señor, perdónanos porque muchas veces tenemos cosas en nuestra vida, asuntos que ni nos acordamos de ponerlos en tus manos. Señor, quizás en este mensaje, tú con tu Espíritu Santo usaste tu verdad para enseñarnos qué cosas aún no hemos puesto en tus manos, o en qué momentos nos quitamos el chip de cristianos y nos ponemos el de la vida secular y nos olvidamos vivir como a ti te agrada. Te pido, Padre, que aquí haya jóvenes que decidan ser cristianos no solo en la iglesia, sino también allá afuera, y que no les dé vergüenza, que en la escuela y que con sus amigos ellos vivan su fe. Que hermanos en su negocio o en su trabajo, ellos te honren y te glorifiquen y dependan de ti en cada día de su vida. Señor, no sabemos qué es lo que tú vas a hacer con nosotros y con el volcán, Padre, aunque si tú quieres, Señor, darnos más vida y más oportunidad de vivir esta semana, ayúdanos a vivirla para ti. Y ayúdanos a tomar decisiones en esta tarde. Y así como estamos con ojos cerrados, hermano, hermana, ¿qué asunto de su vida necesita empezar a poner en oración? ¿Qué asunto de mañana lunes lo tiene que poner en las manos de Dios? Joven, señorita, ¿qué cosas de tu escuela las tienes que empezar a poner en las manos de Dios? Hermana, atiende un negocio. Hermano, atiende un área en su trabajo. Empieza a poner las cosas en las manos de Dios. Señor, reconozco que a veces no he dependido de ti como debería y que quiero que esta semana tú sepas que voy a estar dependiendo de ti en cada momento de mi día. Esa es mi decisión. ¿Puedo ver su mano, hermano, si usted va a depender del Señor esta semana? Amén, amén, amén. Puede bajar su mano. ¿Por qué no ora a Dios? Y empieza desde ahorita, hermana. No tiene que esperarse hoy en la noche. Desde ahorita, ponga en las manos de Dios algunos asuntos que le preocupan, algunas cosas del trabajo, y empieza a cambiar su manera de vivir de lunes a sábado. Ayúdame a vivir como tu hija, como tu hijo, de lunes a sábado, Señor. Ayúdame. Porque a veces, la verdad, vivo muy secular. Vivo olvidándome de ti. Ayúdame, Señor, a glorificarte y vivir para ti en el trabajo. Ten un testimonio de que eres cristiano. Tú ya recibiste a Cristo, ya te bautizaste. Vive como cristiano en tu chamba. Vive en tu trabajo como cristiano. No te dé pena. Combina tu fe y tu vida secular. Ora al Señor un minutito. Pon en sus manos tu vida y tus compromisos. Señor, tú sabes, cada creyente, en qué áreas tenemos que empezar a ponerte más en oración nuestra vida y nuestros problemas. Señor, tú sabes lo que cada hermano va a hacer esta semana. Ayúdanos a aprender a depender de ti en cada asunto que venga a nuestra vida esta semana. Y Señor, ayúdanos a glorificarte con nuestra vida, dependiendo a cada momento de ti, y que te agrademos en cada momento y hacer cosas que valen la pena para ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.